Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Una Historia que Contarte. Soy tu amigo Carlos Matthews y quiero invitarte a que te quedes en casa con nuestra siguiente historia. No sin antes recordarte que debes de suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. La siguiente historia empieza así. A veces el acto más mínimo de bondad puede marcar la diferencia para una persona que nunca ha conocido lo que significa la amabilidad. La vida para algunas personas no ha sido fácil y han tenido que sufrir y pasar por mucho, pero una simple palabra o acción puede cambiar el rumbo de su vida. Carter O'Brien tiene una historia particular que contar. Fue criado solo por su papá, quien era una persona que parecía ser amable y educada, pero que en la intimidad del hogar era en realidad muy agresivo con su único hijo, lo cual causó que el pequeño creciera como alguien retraído y tímido, con miedo a hablar o a hacer algo por temor a la furia de su padre. Cuando empezó a ir al colegio, los niños se aprovechaban de su actitud extraña. No tenía amigos y tenía un comportamiento muy tranquilo. Lo molestaban constantemente, lo que hacía que el pequeño empeorara. Los niños siempre lo veían con juguetes y cosas nuevas, y eso causaba que los niños le tuvieran envidia al pequeño Carter. A veces los niños podían ser muy crueles, y todo eso ayudaba a la autoestima y el desarrollo del niño, quien tenía en su casa a un padre malo y en la escuela a niños que lo ofendían mucho. Pero el año siguiente, cuando entró a su tercer año de colegio, tuvo la suerte de encontrarse con una profesora, la maestra Kim, quien fue la salvación del pequeño y la persona que lo ayudó y rescató del infierno por el cual estaba viviendo. La señorita Kim era una persona que tenía mucha empatía y adoraba a los niños, y en cuanto vio a Carter entrar por la puerta del salón de clases, sintió como el niño pedía ayuda a gritos desde su interior. Se encargó de hacer que él hablara con ella para poder entenderlo, y también lo ayudó y defendió de aquellos niños que lo maltrataban. Así poco a poco la maestra pudo ganarse la confianza del niño, quien ya había perdido toda esperanza de que alguien pudiera ser buena persona con él. Y pudo observar cómo Carter, cuando estaba con ella, se convertía en un niño un poco travieso. Aquello le traía calidez a su vida y esperaba que la vida del pequeño pudiera mejorar. Pero las cosas en la casa del pequeño, en realidad, iban empeorando cada vez más. Su padre, quien siempre aparentaba frente a las demás personas, su trabajo era vender casas a los mejores postores, y como todos pensaban que era muy carismático, era perfecto para él. Pero algunos rumores se expandieron acerca de cómo trataba a su hijo, y poco a poco fue perdiendo un poco de credibilidad, por lo que el negocio empezó a fallar. Lo que hacía que el padre de Carter se enojara demasiado y se desquitara siempre con el pobre niño, quien no tenía la culpa de nada, pero su padre así lo pensaba. Hasta que en una ocasión, su padre lo ofendió y lo agredió físicamente, lo cual dejó una marca en el cuerpo del pequeño. El padre, al ver lo que había hecho, para guardar las apariencias, hizo que faltara el niño al colegio, hasta que la marca desapareciera. Pero no contaba con que la señorita Kim, preocupada, iría a visitar al pequeño, y lo que encontró fue al pequeño Carter maltratado en una casa vacía. La maestra intuía que la vida del pequeño era de esa manera por sus actitudes, pero nunca pensó que lo presenciaría. Asustada procedió a llamar a la policía. Esto no podía seguir como tal. Tenían que hacer algo, y denunciar a ese padre abusivo era lo mejor que podía hacer alguien por Carter. Entonces llegó la policía a analizar el lugar. Se encontraba muy sucio porque el padre no hacía los deberes del hogar y tampoco permitía que nadie entrara a su hogar. El niño, quien tenía marcas, fue punto clave para que el señor fuera acusado de negligencia y violencia doméstica. Al llegar a casa, su padre se encontró con todas las personas esperándolo, y tras una pequeña lucha y gritos, fue apresado para luego ser procesado en un juicio.
El pequeño Carter entendía lo que acababa de pasar y se sentía muy contento por no ver a ese hombre más, pero no sabía qué haría después. Ya no tenía a nadie, pero en realidad, él estaba equivocado. Sus abuelos maternos, a quienes nunca había conocido, se presentaron en la corte, alegando que ellos cuidarían del niño, y como siempre habían querido ser parte de la vida de Carter, pero aquel malvado hombre no se los permitía, estarían encantados de cuidar de su nieto, a quien en realidad siempre habían querido mucho. Aquella noticia para Carter fue de gran alivio y sorpresa, y la señorita Kim se sentía contenta porque el pequeño por fin tendría un buen hogar. El pequeño fue cambiado de colegio, por lo que no volvió a ver a su maestra, que lo ayudó a salir de aquella fea situación, pero siempre la tuvo presente en sus recuerdos, ya que ese acto de gentileza con un niño que apenas conocía le salvó la vida del sufrimiento que llevaba. Carter necesitó terapia después de todo lo que había pasado, pero con este cambio de vida pudo desarrollarse como un niño feliz y pleno. Empezó a tener sueños y metas. Carter creció para convertirse en un adolescente y luego en un hombre bueno y gentil bajo la crianza de sus abuelos, quienes lo amaron con todo el corazón, y así, él nunca más volvió a ver a su padre. Pasaron 30 años en los que Carter hizo una carrera. Se convirtió en psicólogo, en parte motivado porque quería ayudar a superar aquellos momentos oscuros de otras personas y porque quería comprender a su padre. Además se casó con una muy buena mujer, con quien tuvo hijos y a los cuales trató con un inmenso amor, puesto que se propuso y consiguió ser el padre que nunca tuvo, alguien amoroso y comprensible. Él había agarrado el hábito de salir a caminar todas las mañanas. Vivían cerca a la playa, por lo que amaba ver los paisajes marinos. Una mañana en su caminata matutina, vio como una muchacha de no más de 15 años tenía un vestido muy viejo, y ella estaba sucia y descalza. Caminaba con la cabeza agachada y los hombros encorvados como si quisiera desaparecer. Las personas que la veían venir cambiaban de dirección o se alejaban para no chocarla. Entonces Carter, quien no quería que la joven caminara descalza por el suelo caliente a causa del sol, la detuvo, a lo que ella se dejó, como si pensara que aquel hombre le iba a levantar la mano. Aquello sorprendió a Carter, porque le recordó por un momento a la infancia que había vivido él, como él también había sido un niño asustadizo y con temor. Se descalzó y le ofreció sus sandalias a la pequeña, quien al ver aquella acción rompió en llanto. Nunca nadie se había detenido para ayudarla de esa manera. Carter, al ver su estado, pensó que se notaba que no había comido bien en años y le dijo que por favor la esperara ahí. Corrió entonces a comprar algo de comida para ella y cuando regresó, ella lo miró con sorpresa, como si pensara que él había tendido una trampa para ella y había ido a traer a los policías. Pero no fue así. Y la muchacha comió más de lo que alguna vez lo había hecho. Carter se sentó junto a ella. No quería dejarla, porque cuando la miraba, se observaba a sí mismo, hace tantos años, en otras situaciones, en otras circunstancias, pero con el mismo miedo a las personas y a la vida. Sentía que tenía que hacer algo por ella, aunque no sabía exactamente qué. Su indecisión duró poco, porque ella se paró, le agradeció por la comida y por las sandalias, y se alejó de Carter, quien reaccionó cuando ya era muy tarde para ella, porque se había alejado. Al día siguiente, Carter volvió a pasear en el mismo lugar con la esperanza de volver a encontrarla, pero no fue así. Volvió al día siguiente y al siguiente, pero no volvió a encontrarla. Aquello lo entristeció, pensando que pudo haber hecho mucho más por aquella niña, y a las semanas, en su caminata matutina, se sorprendió al ver a aquella jovencita sentada en el lugar en el que él le había pedido antes una vez que lo esperase mientras él le compraba comida. Al verla, notó algo,
se veía distinta. Había ganado algo de peso y sus ropas no estaban tan desgastadas ni sucias. Cuando Carter se acercó a ella y ella lo vio, se paró y le dijo: «Muchas gracias por lo que hizo por mí aquella vez. Me dio fuerzas y fui capaz de encontrar un lugar donde me acogieron y me ayudaron, y ahora tengo un trabajo. Usted me salvó». Aquellas palabras trajeron lágrimas a los ojos de Carter, quien nunca pensó que un acto tan pequeño e insignificante pudiera hacer un gran cambio. Siempre tuvo en su mente lo que la señorita Kim había hecho por él. Lo había salvado, y ahora él, de alguna manera, había devuelto ese favor a esta joven, quien ya había perdido las esperanzas, así como él las había perdido cuando aún era un niño. Abrazó a la joven murmurándole: «Hubiera querido hacer más por ti. Me alegro que hayas encontrado el camino correcto». Ambos habían recibido un pequeño acto de bondad en sus vidas, lo que causó que cambiaran la ruta de sus destinos. Carter tuvo la buena acción de dar lo que había recibido hacía tanto tiempo, porque observó un alma que había sufrido. Hay que recordar que incluso la acción más pequeña puede ser significativa para el menos pensado. Si esta historia te ha gustado, nos encantaría que nos lo hicieras saber dejándonos un generoso like. Además, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a los canales para que no te pierdas nuestras próximas historias. Y si esta historia de verdad te gustó mucho, sería bueno que la compartas con tus amigos y familiares para que todos la conocieran y supieran el valor que tiene el hacer cosas aunque sean insignificantes por otras personas. Sin más que decir, yo soy tu amiga María José Cisneros, y este fue un video más para tu canal favorito, Una historia que contarte.